Durante estos días podemos disfrutar en Casturdiales de una exposición que está en el hall del Centro Cultural La Residencia. Es una de las exposiciones que organiza ACAPI, la Asociación de Amigos de la Pintura de Casturdiales, y últimamente, ya desde hace unas cuantas ediciones, ACAPI siempre le da un sentido muy global a cada una de sus exposiciones. En este caso, el título es Fantasía, y para hablar de ello está con nosotros, bueno, pues uno de los integrantes de ACAPI, José María Elvira. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los portavoces, como digo yo, siempre te suele tocar a ti hablar. Sí, como secretario me suelen, ¿verdad? Endosar, dilo, te han endosado. Sí, endosar. Y yo decía que ACAPI hace ya tiempo que cada exposición, etcétera, le da un sentido más global e incluís actividades complementarias. Una de ellas, por ejemplo, va a ser una conferencia que va a tener lugar mañana, ¿no? Sí, el miércoles va a tener lugar una conferencia que va a ser Pablo Alcaraz quien la imparta y bueno, él nos va a hablar de ella y extensamente, como suele hacer, y con mucha profundidad. La verdad es que a mí me ha adelantado alguna cosita. Y ya te ha archivado cosas. Sí, y eso es estupendo. Pablo Alcaraz, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Una nueva colaboración por tu parte con ACAPI, porque tú no pintas, tú das conferencias. Sí, yo no soy pintor, siempre se me dio muy mal, pero bueno, como estudié arte durante la carrera exhaustivamente durante 3 años, pues un año más colaboro con ACAPI. Tú haces con la pintura y con el arte lo que yo con la política, que es opinar y criticar, que es maravilloso. No hay que meterse en el fregado y simplemente hay que opinar y criticar. Efectivamente, sí. Habladme de fantasía. ¿Qué es lo que, ¿por qué elegís fantasía como temática? Yo creo que viene un poco como consecuencia de la anterior exposición, Guerra o Paz. Era un tema duro, un tema difícil, de mucha actualidad por desgracia, y entonces decidimos buscar algo que nos relajase, que fuese más grato, que no tuviese ese trasfondo. Y así, bueno, nos decidimos por buscar cuentos de hadas, por buscar películas de fantasía y mitología. Esos son los 3 bloques que contempla la exposición. El mundo de la fantasía, donde pues todo tiene cabida, ¿no? Sí, todo lo irreal, todo lo que podamos soñar, podamos imaginarnos. Entonces ahí hemos ido plasmando cada uno de las personas que participan diferentes puntos de vista, diferentes cuestiones sobre la fantasía. Hasta el próximo 9 de junio podemos disfrutar de la exposición en el Centro Cultural La Residencia y mañana decíamos una conferencia. Pablo, ¿de qué va la conferencia? ¿De pintura, entiendo, o de qué? La conferencia va sobre el movimiento simbolista, pero no solamente va sobre todo de los pintores simbolistas franceses, porque fue un movimiento que surgió en Francia, pero también suizos, belgas, y también hablaremos del simbolismo en España. Pero también comenzaré hablando de la literatura simbolista, porque el simbolismo fue un movimiento sintético, un movimiento en el que había muchos artistas, pintores y escultores, pero también había muchos literatos, novelistas y poetas. Y fue un movimiento que surge a finales del siglo XIX en Francia a partir de 1880 y lo que busca es expresar ideas, conceptos abstractos y sobre todo los sentimientos, las emociones a través de símbolos y de metáfora. Pero nos vamos a dedicar sobre todo a la pintura. ¿Y por qué elegí yo el simbolismo? Pues porque como la exposición de la Asociación Cultural ACAPI va sobre la fantasía, y la fantasía es todo lo contrario a la representación, realidad, ¿no? A la representación literal de la realidad, qué mejor que hablar del simbolismo, porque los simbolistas en pintura, los pintores simbolistas surgieron como reacción a los pintores realistas y sobre todo a los pintores impresionistas. Los simbolistas no querían plasmar la realidad, los simbolistas querían trascender la realidad y sacar los aspectos más ocultos que hay más allá de la realidad. Querían ir hacia lo espiritual y sobre todo hacia una interpretación subjetiva de la obra de arte por el espectador. Entonces comenzaré hablando de la influencia que tiene el romanticismo norteamericano, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe pues, va a influir en Odilon Redon y en otros simbolistas.
Hablaré también de los poetas malditos, de Baudelaire. ¿Poetas malditos? Sí. O sea, has dicho Edgar Allan Poe y yo estaba pensando, pero Sí. Edgar Allan Poe, eso es como el extremo del romanticismo, ¿no? No, Como no, movimiento. Allan Poe es norteamericano Sí, sí, sí. y es uno de los maestros universales del relato corto, en concreto del relato de terror. Pero Maravilloso, además, otra mucho gran, tiempo. maravilloso. Pero otra gran influencia que tienen los simbolistas, como son franceses, son los poetas malditos franceses, que se llaman poetas malditos simplemente por dos cosas. En primer lugar, porque llevaron a la poesía temas considerados tabúes hasta entonces y porque llevaron una vida bohemia muy al límite y, de hecho, ninguno llegó a mayor. Hablaremos de Baudelaire, hablaremos de Rimbaud y hablaremos de Mallarmé, y que van a influir en toda la poesía del siglo XX. Y después de esa introducción que es inevitable, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, Las flores del mar de Baudelaire, por ejemplo, los relatos de Poe inspiran mucho a los pintores simbolistas. Después de esa breve introducción, en 10 minutos, de la literatura simbolista, ya nos meteremos en pintura. En la pintura. Sí. Como tal. La conferencia, José María, la enfocáis un poco al público en general. Esto es Claro. a las 7 de la tarde en el Salón de Actos, puede ir quien quiera, ¿no? Puede ir quien quiera. Normalmente suelen acudir muchas gentes que simpatizan con nosotros y desde luego que ya conocen a Pablo y conocen la capacidad que tiene de transmitir. Y bueno, pues suelen ser unas conferencias muy gratas y bueno, que ilustran, pero bien. ¿Es la tercera ocasión que colaboras con ellos, Pablo? No, ya es la quinta. ¿La quinta? La quinta. Fíjate, estaba yo pensando Guerra y Paz o Viaje de Magallanes, ¿no? También. Claro, los océanos. Sí, Bueno, los océanos, fíjate. Yo me había quedado con la conferencia, sí, con Magallanes. Mi colaboración con la Asociación Cultural ACAPI comenzó en el 2016 con el monográfico sobre Cervantes, porque en el 2016 murió Cervantes, bueno, no en el 2016, sino en 1616. Luego hubo un lapsus de 2 años y volví a colaborar en el 2019 con el 5º centenario de la muerte de Leonardo da Vinci en Francia. Luego colaboré con el Día de los Océanos, con las exploraciones españolas y portuguesas, utilizando un sistema novedoso, no el de PowerPoint, sino el de mapas interactivos en movimiento, porque claro, se prestaba a ello las exploraciones portuguesas y españolas. El año pasado con los derechos humanos, relacionadas con la exposición Guerra y Paz, y este año creo que vamos a acertar de pleno con la pintura simbolista, porque entra totalmente de lleno. Los pintores simbolistas exploraron el mundo de lo misterioso, de lo onírico, de lo fantástico, y yo creo que está bien elegida. A ver si gusta. En el caso de ACAPI, de la asociación, cuando os habéis puesto manos a la obra a pintar y elegisteis el tema fantasía, ¿qué tal caló en la gente, en los integrantes de la asociación? Porque la fantasía es un mundo que no a todo el mundo le gusta, ¿eh? Hay mucha gente que es muy de cable a tierra, iba a decir de cable marrón, pero creo que ese no es el que va a tierra. Hay mucha gente que es de cable a tierra y que el mundo de la fantasía... Amarillo verdoso, el cable a tierra. Pues está bien, que voy a intentar ver si lo memorizo, que esto es importante. Sí, la verdad es que de momento hubo un grupo de compañeros a los cuales no les animaba especialmente este tema, pero en la medida que fuimos abordándolo, fuimos exponiendo las posibilidades, e incluso se les mostró imágenes de diferentes aspectos que podían pintar o temas relacionados con la fantasía, pues fue cuajando. Claro, entonces decías, la mitología, por ejemplo, pues eso ya igual a algunos les pudo encajar mejor, ¿no? Sí, yo recuerdo, vamos, que uno de los cuadros que hay, que es el Rapto de Europa, es precioso. Y es algo que les vamos a contar en la visita guiada a los chicos. Es decir, en las próximas semanas los chicos y chicas de los colegios de primaria, fundamentalmente, van a acudir a la residencia en 2 turnos, de 9:30 de la mañana hasta las 11 y de 11:15 hasta la 1, y primero se les va a recibir con una introducción teatralizada
que realiza la Asociación de Galerna y Tela Marinera. Y posteriormente lo que le vamos a contar es un poquito o al menos algunos de los cuadros, como estaba comentando, el del Rapto de Europa, ¿no? Como Zeus se metamorfosea en el toro, y toro blanco y precioso, y Europa se deja engañar y se la lleva por el mar hasta Creta, y allí, bueno, pues pasa lo que tenía que pasar. Sí, eso. Y luego, bueno, se lo cuenta y luego la hace reina, ¿no? Y bueno, pues todas estas cosas les vamos a contar, como le vamos a contar una Blancanieves que los hermanos Grimm, que recogen todas estas historias y narraciones del medievo y las van recopilando, que se llaman cuentos infantiles, pero que de infantiles que no tenían poco. Muy poco, porque eran verdaderamente violentos en su final y en la manera de atajar el mal. Pues lo que sí que hacen, después de 7 ediciones, triunfan, ¿no? Es realmente colorín colorado, ¿no? Todo acaba bien. Pero sí que es verdad que hemos encontrado una documentación en la cual una princesa alemana que sí que da pie a toda esta historia de Blancanieves. Entonces yo creo que les va a gustar mucho cómo, a partir de esa realidad, escriben el cuento los hermanos Grimm. Os curráis mucho lo de las visitas de los chavales. Siempre que hablo con vosotros con motivo de cada exposición, que siempre son temáticas y cada vez son más corales, ¿trabajáis mucho el tema de la visita de los escolares a la exposición? Sí, creemos que es el nexo, ¿no? La manera de poder atraer es buscar un tema. Por eso proponemos un tema, porque a partir de ahí podemos intentar ligar, como en este caso la fantasía, el bien y el mal, siempre triunfa el bien, estos seres extraordinarios, estas criaturas. Entonces, a partir de ahí hay que contarles pues, en los cuadros y en las imágenes que hay de películas, pues está Gru. ¿Mi villano favorito? Sí, vale. Sí, por ejemplo, también está El Señor de los Anillos. Sí. Y quiero recordar que hay alguna otra cosas más. Personajes que ellos van a identificar sí. mucho, ¿no? Tenemos también la creadora de sueños, ¿no? Penélope, haciendo y deshaciendo en ese telar, esa confección que hace, ¿no? Y a partir de ahí, digo, la idea es contarles, atraerles y con la mitología. La introducción sí que, como decíamos hace un instante, la va a hacer este grupo de Galerna y Tela Marinera, y les hablan de los seres mitológicos de Cantabria. La Juancana, el Ojuáncano, los caballucos del diablo, los trastolillos, y les vas introduciendo en todo ese mundo. Para ello, lo que hemos hecho, como otros años, porque en las 3 últimas ocasiones aprendimos que era muy agradable ambientarlo. Entonces, independientemente de las clases, que sí tenemos una clase los lunes en la mañana y otro los jueves en la tarde, en la cual estamos repartidos, cada 15 días creamos un seminario, los sábados. Y ahí nos apuntamos y vamos trabajando diferentes temas. En esta ocasión hemos trabajado la composición, que la hemos sumado al color que habíamos aprendido en el seminario anterior. Y lo que hemos creado son unos árboles mágicos. Sí. Les hemos dado colores cálidos, colores fríos, y les hemos adornado con todo un conjunto de flores, guirnaldas, incluso hay mariposas, también con colores cálidos y fríos y hechas con puntillismo. O sea, esos árboles son vuestros. Sí. En mi cabeza pensaba que eran de Galerna o de Tela Marinera. Fíjate, Tela Marinera, Preciosos. Yo creo que los espectadores lo saben, es un grupo de teatro que hay en Castro. Sí. Y Galerna, la asociación que promueve la lectura en el municipio. ¿Os está funcionando bien también esa simbiosis con otras asociaciones? Sí, yo creo que es un acierto y es de agradecer, darle las gracias a estas asociaciones que hayan tenido a bien contribuir y con nuestra exposición, la una plasmando unos textos, y en este caso el texto introductorio, y la otra pues el haciendo la teatralización, que se visten para el caso, ¿no? Y la verdad es que queda una cosa muy bonita, queda algo que además te llena de satisfacción, el ver cómo podemos diferentes asociaciones unirnos y crear un evento más generoso, más amplio, más bello que lo que sería simplemente ir y la pintura, ¿no? Lo que decíamos también un poco de la visita guiada que se complementa con un taller en color. Los chicos, una vez que han iniciado la visita, unos se quedan
con unos compañeros que les van a ir explicando diferentes cuadros, y los otros bajan al taller de color. Y allí lo que van a hacer son máscaras y unas marionetas. También colorean y tienen que recortar. Y bueno, yo creo que queda una cosa que ellos salen con su marioneta muy contentos. Ya hemos tenido un grupo, un colegio. Este año tenemos más jovencitos, tenemos 5 o 6 años. Uy, madre, qué difícil mantener la atención de niños de 5 o 6 años, me parece a mí. Vosotros los dos habéis sido profesores, pero de más mayores, ¿no? Sí, de más mayores. Los dos habéis sido de secundaria. A mí me parece que atraer y mantener la atención de niños de 5 o 6 años es un reto, cuidado, importante. Yo pienso que se van a sentir, siempre se han sentido muy bien atendidos y sorprendidos por vuestras actividades, pero este año, con el teatrito que hay, que a mí me encantó, en 10 minutos van a entender la mitología cántabra, la ambientación, los árboles, las flores. Yo creo que se van a prestar a trabajar. Mucho más visual. Sí, ¿no? mucho más visual, sí. Y además, claro, la fantasía, muchos de los cuadros les va a entrar a los chavales directamente. Yo pienso que sí, que... Sí. Hace años, que va a ser yo creo que éxito. con Océanos sí que tuvimos, recuerdo que teníamos diferentes animales marinos, ¿no? Y una tortuga, estaba pensando, eso me salía, una tortuga que les encantaba, ¿no? Y acabamos sentados alrededor. Y yo que les estaba contando un poquito, pues, con los corazones, cómo vivían, cuántos años, el peso de las tortugas, la laúd, no sé qué más. Acabé escuchando una película de sirenas y tritones que me contaron ellos y se contaban, y bueno, fue extraordinario. ¿Aprendiste tú más que ellos? Sí. Igual sabían más de tortugas ellos que nosotros. Yo creo que este año, callarme, con fantasía, va a ser... Puede ocurrir lo mismo, sí, claramente. En la conferencia de mañana, con el movimiento del simbolismo, la gente tiene que ir ya entendiendo, siendo entendida en pintura o no necesariamente, entendido en arte o no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que lo importante es la curiosidad por conocer, y en segundo lugar yo intentaré explicar las obras más representativas. Voy a hablar de... en primer lugar, de William Blake, que es bueno, quizá el artista británico más completo que ha habido. Fue poeta, fue pintor, grabador, ilustrador, y fue, dentro del romanticismo... Como un hombre del Renacimiento. Como un hombre del Renacimiento. Sí, fue dentro del romanticismo el que más va a impregnar a los simbolistas, porque claro, el romanticismo hace una exaltación de los sentimientos, de las emociones y de la imaginación. Y esa exaltación de la imaginación y de las emociones pasa a los simbolistas. Luego quiero tocar también una pintura que a mí siempre me llamó mucho la atención por lo exquisita, por la depuración técnica, por los detalles maravillosos que hay en sus cuadros, que son los prerrafaelistas británicos. Es decir, tocaremos a Rossetti, a Hume, a Waterhouse, que van a influir también, son casi contemporáneos, un poquito anteriores a los simbolistas, van a influir a los simbolistas franceses. Y luego empezaremos ya con los fundadores del simbolismo, que fue Moreau, Redon, Puvis de Chavannes, y bueno, poniendo cuadros no muy rebuscados, sino cuadros que tengan un significado universal y cuadros significativos. Y los iré explicando en lo fundamental. También veremos simbolistas suizos como Arnold Böcklin, experto en mitología. En mitología también veremos otro simbolista peculiar, que ya es como un precursor del expresionismo, que es Hodler, con su técnica especial. Incluso, pues, bueno, veremos a dibujantes como Carlos Schwabe, pintores. Carlos Schwabe era un pintor, pero nunca pintó, se dedicó a ilustrar libros, pero era maravilloso. Veremos también, como no, a Klimt, a Gustav Klimt, más conocido por el gran público. Sí, Gustav Klimt es más conocido porque ya mezcla su estilo simbolista con el Art Nouveau, con el modernismo. Entonces es un simbolismo con muchas connotaciones decorativas y ornamentales propias
del modernismo, que por otra parte el modernismo nace debido al simbolismo, porque el simbolismo va a influir en la decoración entre 1880 y 1900, en la moda, en el diseño. Es decir, que el simbolismo no solamente son literatos, poetas y pintores, y escultores como Rodin, que también era simbolista con su Puerta del Infierno, sino también hay toda una moda simbolista y una decoración simbolista que pasa rápidamente al modernismo. Es decir, que el simbolismo va a dar paso al modernismo. El modernismo coge del simbolismo su sentido de la espiritualidad y su sentido de la decoración, porque los simbolistas querían hacer cuadros imaginativos, basados en símbolos y en metáforas, pero también decorativos. Y bueno, y también hablaré del simbolismo en España, ¿cómo no? Bueno, pues eso, mañana a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Residencia, en el Salón de Actos. Primero pasamos por el hall, vemos la exposición y luego ya, si no lo hemos hecho ya, que lleva unos días abierta y habrá gente que nos esté viendo y diga, yo ya he pasado. Y luego subimos a la conferencia. En cuanto cierre esta exposición el 9 de junio, ¿vosotros os ponéis ya a currela en la siguiente? Sí. ¿Sí? ¿Tan pronto? Sí. Ya hay compañeros que me dicen, bueno, ¿y la siguiente cuál va a ser? Digo, vamos a terminar este mes de mayo, junio, es esta exposición, y luego ya no empezamos a plantear. Hace un ratito, él y yo, Pablo y yo, estábamos comentando precisamente, bueno, ¿y el año que viene por dónde va a ir? O sea, ya hay ideas que se barruntan. Digo, vamos a concluir esta y empezamos a trabajar las posibilidades de la del año que viene. No adelantemos acontecimientos. Pero la verdad es que hasta septiembre-octubre la cosa no está más definida del todo. Hay que aprobarlo entre todos. Lo que hacemos es en una asamblea aprobar en función de varias alternativas cuál es la que realmente nos parece a todos más apropiada. Y la que nos da también más juego, ¿no? Que eso también se busca. Y luego empieza otra parte del trabajo. Cuando ellos me comunican de qué va la exposición anual, hay que buscar qué conferencias imparten. Yo tengo que pensar cuál va a ser mi conferencia, porque claro, cuando me dijisteis fantasía, mitología, misticismo, no sabía por dónde tirar, pero enseguida me acordé de que, claro, de que el simbolismo es eso y mucho más. Yo os animo a que vayáis a la conferencia, se va a aprender un montón. Invitados quedamos, entonces. Chicos, a los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito de tele esta noche, como siempre que os lo pedimos, un placer, y yo recomiendo a la gente ir a la conferencia, por supuesto, y a ver la exposición también, que yo tuve oportunidad de verla el viernes y que está muy bien. Gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, venga, publicidad, pero ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.